Lección 1. Equilibrio entre la vida personal y laboral. Buenos días, Anna. ¿Cómo estás conciliando vida laboral y personal estos días? Hola John, es un poco desafiante, pero estoy encontrando formas de hacerlo funcionar. ¿Y tú? Estoy tratando de establecer límites claros. Desactivo las notificaciones de trabajo fuera de horario. Eso es inteligente. Empecé a programar tiempo para mí en mi calendario. Me ayuda a recargar. Gran idea. ¿Qué haces durante tu tiempo para mí? Disfruto leer o salir a caminar. Es refrescante. ¿Cómo pasas tu tiempo de inactividad? Me gusta ver documentales. Son entretenidos e informativos al mismo tiempo. Eso suena interesante. Debería ver algunos documentales. ¿Alguna recomendación? Hace poco vi uno sobre exploración espacial. Fue alucinante. Lección 2. Tipo de cocina favorito. Hola, Anna. ¿Cuál es tu tipo de cocina favorita? Hola John, me encanta todo lo picante. La comida mexicana es mi favorita. ¿Y tú? Soy un gran admirador de la cocina italiana. Los platos de pasta son simplemente los mejores. La comida italiana es deliciosa. ¿Tienes un plato de pasta favorito? Me encantan los espaguetis a la carbonara. La salsa cremosa es irresistible. ¿Cuál es tu plato mexicano favorito? Tacos, definitivamente. Me encanta agregar mucha salsa y guacamole. Suena delicioso. ¿Alguna vez has probado a hacerlos en casa? Sí, lo tengo. Es divertido experimentar con diferentes ingredientes. ¿Cocinas comida italiana? Sí, disfruto haciendo pizza casera con aderezos frescos. Eso suena increíble. Deberíamos tener una noche de cocina y compartir nuestras recetas. Gran idea. Sería divertido explorar juntos diferentes cocinas. Lección 3. Conversaciones sobre el cuidado del automóvil. Hola, Anna. Me alegra saber que has reparado tu coche. ¿A qué mecánico fuiste? Hola John, fui a Daves Auto Repair. Hicieron un trabajo fantástico. Genial. ¿Qué problemas tuviste con tu auto? Los frenos hacían un ruido extraño y lo arreglaron rápidamente. Odio cuando eso sucede. ¿Le explicaron lo que estaba mal? Sí, dijeron que era solo un ajuste menor. Es bueno tener mecánicos confiables. Absolutamente. Siempre busco recomendaciones. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia? Una vez fui a un lugar que me cobró de más por reparaciones simples. Eso es frustrante. Siempre comparo precios antes de tomar una decisión. Lección 4. Planificar con anticipación. Hola, Anna. ¿Qué tal si nos reunimos a la 1 de la tarde? Eso debería darnos tiempo suficiente para prepararnos. Hola John, la 1 de la tarde suena genial. ¿Para qué necesitamos prepararnos? Necesitamos finalizar nuestra presentación para la reunión. ¿Has empezado tu parte? Sí, he redactado mis diapositivas. Solo necesito pulirlos. ¿Qué pasa con el tuyo?
Yo también casi termino, solo necesito agregar algunas imágenes. ¿Crees que deberíamos practicar juntos? Definitivamente. Practicar nos ayudará a sentirnos más seguros. ¿Dónde deberíamos encontrarnos? ¿Qué tal el café de la calle? Es tranquilo y tiene buen café. Perfecto. ¿Puedo traer mi computadora portátil? ¿Nos vemos un poco antes para tomar una copa? Seguro, entonces apuntemos a las 12:30 página. Eso nos da tiempo para instalarnos. Lección 5. Rutina escolar. Buenos días, Ana. ¿Cuál es tu rutina matutina antes de ir a la escuela? Hola John, me visto y tomo un desayuno rápido. ¿Y tú? Normalmente tomo el autobús escolar después del desayuno. Siempre hay prisa. Viajo a la escuela con mi hermano. Charlamos sobre nuestras clases. ¿Qué estudias? En mi clase tenemos matemáticas y ciencias. Las matemáticas son desafiantes pero interesantes. Yo también disfruto de la ciencia. Estamos aprendiendo sobre los ecosistemas este trimestre. Eso suena fascinante. ¿Tienes algún tema favorito en la escuela? Amo la historia. Aprender sobre el pasado es tan emocionante. ¿Qué pasa contigo? Me gusta la literatura. Leer diferentes historias abre nuevos mundos. Lección 6. Escape de lo cotidiano. Hola Ana, realmente necesito un descanso del ajetreo y el bullicio. Hola Juan, lo entiendo completamente. Quiero escapar a un lugar donde haya paz. Exactamente, ¿en qué tipo de lugar estás pensando? En algún lugar con la naturaleza, tal vez una cabaña junto al lago. ¿Y tú? Me encantaría un destino de playa. El sonido de las olas es tan relajante. Eso suena perfecto. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Estoy pensando en una pequeña isla. Sería bueno desconectar un rato. Estoy de acuerdo. Una desintoxicación digital realmente podría ayudarnos a recargar nuestras mentes. Definitivamente, deberíamos planear una escapada juntos algún día. Sería muy divertido. Lección 7. Compras de aventura. Hola Ana, no puedo esperar para ir de compras y prepararme para nuestra aventura. Hola Juan, yo también. ¿Qué planeas comprar? Necesito unas botas de montaña nuevas y una mochila. ¿Qué pasa contigo? Estoy buscando una cámara para capturar todos los momentos hermosos. Gran idea. ¿Tienes algún modelo específico en mente? Estoy pensando en uno compacto que sea fácil de llevar. ¿Has revisado alguna tienda? Sí, encontré una tienda que tiene buenas críticas. Deberíamos ir juntos. Suena divertido. Podemos comparar precios y ayudarnos a elegir. Exactamente. Además, siempre es más divertido comprar con un amigo. Con seguridad. Hagamos una lista de todo lo que necesitamos antes de irnos. Buen plan. De esa forma no olvidaremos nada importante. Lección 8. Programación de actividades. Hola Ana, quería referirte a nuestros planes.
¿tenemos un horario en recepción para su evento? Hola John, sí, lo comprobé antes. Tienen todo organizado. Genial. ¿A qué hora comienza la primera actividad? Comienza a las 10 de la mañana. Deberíamos llegar un poco antes para instalarnos. Acordado, me gusta ser puntual. ¿Qué actividades estás esperando? Estoy entusiasmada con el taller de fotografía. ¿Qué pasa contigo? No puedo esperar por el viaje de senderismo. Explorar nuevos senderos siempre es emocionante. Sí, lo es. Y el paisaje será increíble para tu fotografía. Definitivamente, asegurémonos de tener todo nuestro equipo listo la noche anterior. Lección 9. Habilidades de investigación. Hola Ana, ¿cómo podemos convertirnos en investigadores activos y eficaces en nuestras clases? Hola John, creo que todo comienza con hacer las preguntas correctas. ¿Qué opinas? Absolutamente, hacer preguntas claras conduce a mejores resultados de investigación. Además, utilizar fuentes fiables es fundamental. Tenemos que evaluar la información que encontramos. Bien, es importante diferenciar entre fuentes creíbles y no creíbles. ¿Tiene algún consejo para manejar las preguntas difíciles de los estudiantes? Para manejar preguntas difíciles, planeo mantener la calma y pensar antes de responder. Esa es una buena estrategia. Tomarse un momento puede ayudarnos a brindar una respuesta reflexiva. Sí, y les muestra a los estudiantes que está bien tomarse un tiempo para pensar. Exactamente. Fomentar el pensamiento crítico es clave para un aprendizaje eficaz. Incorporemos estas ideas en nuestra próxima lección. Lección 10. Manejar los desafíos del aula. Hola Ana, ¿qué opinas sobre la gestión de los desafíos del aula? Hola John, definitivamente es importante contar con estrategias. ¿Qué sugieres? Creo que construir relaciones sólidas con los estudiantes puede ayudar. Necesitan sentirse cómodos. Absolutamente. Cuando los estudiantes confían en nosotros, es más probable que se involucren. También creo que es fundamental establecer expectativas claras desde el principio. Sí, eso ayuda a crear un entorno estructurado. ¿Cómo maneja las interrupciones? En caso de interrupciones, trato de abordarlas con calma y redirigir la atención. Ese es un enfoque inteligente. Mantener la compostura da un buen ejemplo. Exactamente, creo en fomentar el comportamiento positivo. ¿Qué pasa con los temas difíciles? Me resulta útil crear un espacio seguro para la discusión. Fomenta la apertura. Gran punto, compartamos estas técnicas también con nuestros colegas. Lección 11. Problemas globales. Hola Ana, es alarmante cómo alimentan el fanatismo del terror y atormentan las vidas de millones en naciones fracturadas de todo el mundo. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Es desgarrador ver el impacto en personas inocentes. ¿Qué crees que causa este tipo de extremismo? Creo que la falta de educación y oportunidades juega un papel importante. La gente suele recurrir a grupos radicales por desesperación. Eso tiene sentido.
El acceso a la educación puede empoderar a las personas y ayudarlas a encontrar mejores caminos. Exactamente, promover la paz y el entendimiento es esencial. ¿Has leído algún artículo sobre iniciativas que ayuden en esta área? Sí, leí sobre programas comunitarios que se centran en la participación de los jóvenes. Su objetivo es ofrecer alternativas a la violencia. Esas iniciativas son vitales. Es alentador ver que se están realizando esfuerzos. ¿Qué crees que pueden hacer las personas para ayudar? Crear conciencia y apoyar a las organizaciones que promueven la paz puede marcar la diferencia. Cada poquito cuenta. Absolutamente, la acción colectiva puede conducir a cambios significativos en nuestras comunidades y más allá. Lección 12. Consejos para principiantes. Buenos días, Anna. Eso es impresionante. ¿Algún consejo para principiantes que quieran mejorar sus habilidades? Hola Juan, claro. Practica regularmente y ten paciencia contigo mismo. El progreso lleva tiempo. Gran consejo. ¿Con qué frecuencia recomiendas practicar? Idealmente, la práctica diaria ayuda a desarrollar la coherencia. Incluso las sesiones cortas pueden ser efectivas. Eso es factible. ¿Qué pasa con el establecimiento de metas? Establecer metas pequeñas y alcanzables te mantiene motivado. Es gratificante ver el progreso. Me gusta esa idea. ¿Tiene algún objetivo específico en el que esté trabajando? Me estoy concentrando en mejorar mis habilidades de escritura. Intento escribir un poco todos los días. Es un objetivo fantástico. Debería hacer algo similar para mejorar mis habilidades comunicativas. Definitivamente. Compartir su trabajo con otras personas también puede proporcionar comentarios valiosos. Lo tendré en cuenta. El estímulo de sus compañeros puede ser realmente motivador. Lección 13. Estrategias de negociación. Hola Anna, crear un ambiente positivo para nuestra negociación es crucial. Hola Juan, estoy totalmente de acuerdo. Un buen ambiente puede conducir a debates más productivos. ¿Cuáles crees que son algunos de los elementos clave de un entorno positivo? La escucha activa y el respeto son fundamentales. Todos deberían sentirse escuchados y valorados. Exactamente. Además, mantener una actitud tranquila puede ayudar a aliviar las tensiones. Sí. Es importante centrarse en las soluciones y no en los problemas. Acordado, siguiendo estos principios, podemos garantizar un proceso de negociación más exitoso. Definitivamente. Creo que establecer un terreno común también puede fortalecer nuestra posición. Ese es un gran punto. Encontrar intereses compartidos puede fomentar la colaboración. Lección 14. Perspectivas históricas. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en la imagen de las personas que vivían y trabajaban a lo largo del río Mississippi? Hola Juan, sí. Es fascinante considerar sus vidas y luchas diarias. ¿Qué te destaca? La resiliencia y el espíritu de las comunidades son impresionantes. Se enfrentaron a muchos desafíos pero continuaron prosperando. Absolutamente. El río era a la vez un recurso y un desafío para ellos. ¿Cómo dio forma a su cultura? Influyó en su economía y forma de vida,
conectándolos con el comercio y los viajes. Definitivamente. La música, la comida y las tradiciones también reflejan la rica historia de la región. Me encantaría aprender más sobre cómo esos elementos evolucionaron con el tiempo. Yo también. Explorar las historias locales puede proporcionar información muy valiosa sobre sus experiencias. Planeemos leer algunos libros o ver documentales al respecto. Lección 15. Logística de viajes. Hola Ana, si quieres explorar el campo, puedes tomar un autobús o tren hasta el pueblo más cercano y luego alquilar un coche para desplazarte. Hola John, parece un gran plan. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al pueblo en autobús? Suele tardar unas 2 horas. El paisaje es hermoso a lo largo del camino. Lindo. Alquilar un coche te da más flexibilidad. ¿Sabes qué empresas de alquiler están disponibles? Sí, hay algunas opciones en la estación. Es mejor reservar con antelación, especialmente durante la temporada alta. Buena idea. No me gustaría perderme la oportunidad de explorar. ¿Qué lugares recomiendas visitar? Hay algunos parques nacionales impresionantes cerca y pequeños pueblos encantadores por descubrir. Eso suena perfecto. Me encanta sumergirme en la naturaleza y la cultura local. Yo también, deberíamos planificar nuestro itinerario juntos para aprovechar al máximo el viaje. Lección 16. Estrategias de gestión. Buenos días, Anna. He estado pensando en estrategias de gestión eficaces. ¿Tienes alguna idea? Hola Juan, sí. Una estrategia importante es involucrar al equipo en la toma de decisiones. Aumenta la moral. Acordado, empoderar a los empleados puede conducir a mejores resultados. ¿Qué tal si discutimos esto con nuestro equipo? Es una gran idea. Recopilar sus aportes puede proporcionar información valiosa. ¿Qué temas deberíamos cubrir en nuestra discusión? Podríamos centrarnos en los desafíos actuales y pensar juntos en soluciones. Perfecto, de esa manera, todos se sienten incluidos e involucrados en el proceso. Exactamente. Además, fomenta la colaboración y fortalece la dinámica del equipo. Estoy deseando ver cómo estas estrategias mejorarán nuestro flujo de trabajo. Lección 17. Prácticas de atención plena. Hola Ana, ¿alguna vez has intentado comenzar con solo unos minutos de atención plena todos los días? Hola Juan, sí. Es una excelente manera de iniciarse en la práctica. ¿En qué te concentras? Me gusta centrarme en la respiración, ayuda a aclarar mi mente y reducir el estrés. Ese es un buen enfoque. Me resulta útil establecer un tiempo específico cada día para la atención plena. Definitivamente, la constancia hace que sea más fácil desarrollar el hábito. ¿Cuánto tiempo sueles practicar? Empiezo con 5 minutos y lo aumento gradualmente. ¿Qué pasa contigo? Empecé con solo 3 minutos y ahora apunto a 10. Es sorprendente lo mucho que ayuda. Realmente lo es. Compartamos consejos sobre cómo mantenernos motivados en nuestra práctica. Lección 18. Potencial de crecimiento. Buenos días, Anna.
¿has considerado cómo podemos resaltar nuestro potencial de crecimiento en la próxima reunión? Hola Juan, definitivamente. Creo que será útil mostrar nuestros logros. Acordado, mencionaré nuestros planes de expansión y el impacto positivo en nuestra comunidad. Ese es un gran punto. Destacar nuestras historias de éxito puede inspirar confianza. Exactamente, también deberíamos discutir los objetivos futuros y cómo planeamos alcanzarlos. Sí. Establecer objetivos claros demuestra nuestro compromiso con el crecimiento. Creo que eso resonará bien en nuestra audiencia. Absolutamente. Preparemos algunas imágenes para respaldar nuestra presentación. Buena idea, las imágenes pueden hacer que nuestros puntos sean más convincentes y memorables. Lección 19. Cualificaciones laborales. Hola Ana, ¿crees que es justo hacer un trabajo aunque otras personas estén mucho mejor calificadas para ese trabajo? Hola John, esa es una pregunta difícil. A veces puede tratarse de ganar experiencia, ¿verdad? Verdadero, creo que todos merecen la oportunidad de demostrar su valía, incluso si no son los más calificados. Exactamente. Además, diferentes perspectivas pueden aportar nuevas ideas. Sí, por supuesto, todos queremos ayudar a nuestro equipo a tener éxito. Se trata de colaboración. Estoy de acuerdo. Alentar a los miembros menos experimentados puede generar crecimiento para todos los involucrados. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que dar un paso adelante a pesar de sentirte poco calificado? Sí, definitivamente. Fue un desafío, pero aprendí mucho. ¿Y tú? Aquí igual, me impulsó a desarrollar habilidades que no sabía que tenía. Lección 20. Puntos de control de seguridad. Hola Ana, ¿viste el nuevo control de seguridad en la entrada? Hola Juan, sí. Es bastante notorio. ¿Crees que mejora la seguridad? Absolutamente, es fundamental garantizar la seguridad de todos en los lugares públicos. Estoy de acuerdo. Sin embargo, puede resultar inconveniente. ¿Has experimentado largas colas? Sí, lo tengo, pero creo que es una precaución necesaria. ¿Cuáles son tus pensamientos? Creo que es un buen equilibrio entre seguridad y conveniencia. Bien, es importante sentirse seguro y al mismo tiempo poder acceder a los lugares fácilmente. Exactamente. Quizás puedan mejorar el proceso para minimizar los tiempos de espera. Eso sería ideal. Una seguridad eficiente puede marcar una gran diferencia para todos. Lección 21. Eventos actuales. Buenos días, Ana. ¿Te enteraste de las recientes protestas que tuvieron lugar en nuestra ciudad? Hola Juan, sí. Ha aparecido en todas las noticias. ¿Qué opinas de ellos? Creo que es importante que la gente exprese sus opiniones. Las protestas pueden provocar cambios. Absolutamente. Es una forma para que la comunidad exprese sus preocupaciones. ¿Sabes qué temas específicos están protestando? Creo que se trata principalmente de justicia social y políticas ambientales. Esas son cuestiones críticas. Es inspirador ver a la gente unirse por una causa.
Sí, la unidad en una comunidad puede ser poderosa. ¿Has pensado en asistir? Aún no lo he decidido, pero lo estoy considerando. Podría ser una buena experiencia de aprendizaje. Lección 22. Conceptos básicos de viaje. Hola Ana, ¿cuándo haces las maletas para un viaje? ¿Qué elementos esenciales nunca olvidas? Hola John, definitivamente un cargador portátil. Es un salvavidas cuando se viaja. Gran idea. ¿Qué tal una almohada para el cuello para mayor comodidad en viajes largos? Absolutamente. Una almohada para el cuello marca una gran diferencia durante los vuelos o los viajes en coche. ¿Qué otros artículos crees que son imprescindibles? Siempre llevo una botella de agua reutilizable. Mantenerse hidratado es muy importante. Buena llamada. Los snacks también son imprescindibles para los viajes largos. ¿Cuál es tu snack de viaje favorito? Me encanta la mezcla de frutos secos. Es saludable y fácil de llevar. ¿Qué pasa contigo? Prefiero las barras de granola. Son rápidos y me dan energía cuando la necesito. Lección 23. Conexiones de clientes. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en lo importante que es mantener una relación positiva con el cliente? Absolutamente, Juan. Realmente puede hacer o deshacer un negocio. ¿Cuál crees que es la clave para una buena relación? Creo que la comunicación es esencial. Mantener a los clientes informados demuestra que valoramos su tiempo. Eso es cierto. Las actualizaciones periódicas pueden evitar malentendidos. ¿Con qué frecuencia crees que deberíamos comunicarnos? Yo diría que al menos una vez por semana, dependiendo del ritmo del proyecto. ¿Qué pasa con el manejo de quejas? Atender las quejas rápidamente es vital. Demuestra que nos preocupamos por su experiencia. ¿Cuál es tu enfoque? Intento escuchar primero y luego ofrecer soluciones. Es importante hacerles sentir escuchados. Exactamente. La empatía juega un papel muy importante. ¿Crees que deberíamos personalizar nuestras interacciones? Definitivamente, usar sus nombres y recordar detalles marca una gran diferencia. Bien. Añade un toque personal. ¿Ha utilizado alguna vez encuestas de seguimiento? Sí, pueden proporcionar comentarios valiosos. También nos ayuda a mejorar nuestros servicios. Con seguridad. Involucrar a los clientes después del proyecto puede mantener la relación sólida. ¿Cómo sueles hacer el seguimiento? Envío un correo electrónico de agradecimiento y les pido su opinión sobre nuestro trabajo. Abre la puerta a futuros proyectos. Lección 24. Delicias locales. Buenos días, Anna. ¿Has probado alguna comida local nueva recientemente? Sí, ayer comí los tacos más increíbles. ¿Qué pasa contigo? Descubrí un fantástico lugar de sushi. Tenía pescado tan fresco. Suena delicioso. Me encanta cómo la cocina local refleja la cultura. ¿Qué crees que deberíamos intentar a continuación? ¿Qué tal explorar algo de comida callejera? Suele ser el más auténtico. Gran idea. Los vendedores ambulantes suelen tener recetas únicas. ¿Tienes algún favorito? Realmente disfruto los sándwiches banh mi. La combinación de sabores es increíble.
He oído que son geniales. Me encantaría probar uno. ¿Cuál es tu parte favorita de la comida local? Creo que es la experiencia. Comer donde comen los lugareños siempre es divertido. Sí. Y se siente más conectado con la comunidad. ¿Has probado algún postre? Absolutamente, los pasteles locales aquí son celestiales. Yo también soy una gran fanática de los postres. Deberíamos organizar un recorrido gastronómico pronto. Suena como un plan delicioso. Explorar nuevos gustos siempre es emocionante. Lección 25. Aventuras tropicales. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en unas vacaciones tropicales? Sí, me encanta la idea. Las playas y la naturaleza son muy refrescantes. ¿Alguna recomendación específica? Si te encantan las playas, Hawái es impresionante, el paisaje es impresionante. Siempre quise visitarlo. ¿Qué actividades recomiendas allí? Hacer snorkel es imprescindible, la vida marina es vibrante y diversa. Eso suena increíble. También disfruto de los deportes acuáticos. ¿Qué pasa con el senderismo? Absolutamente, hay senderos hermosos con vistas increíbles. Me encantaría explorar las cascadas. ¿Tienes un lugar de senderismo favorito? El sendero Calala es inolvidable, es un desafío pero vale la pena cada paso. Suena como una aventura. ¿Qué tal la cocina local mientras estamos allí? Definitivamente prueba los poke bowls, son frescos y llenos de sabor. MMM. No puedo esperar a experimentar la cultura local también. Esa es la mejor parte, sumergirnos en el estilo de vida local. Lección 26. Experiencias culinarias. Hola Ana, ¿has explorado alguna cocina nueva últimamente? Sí, probé una comida india increíble. Las especias eran increíbles. La cocina india está llena de sabores, me encanta la variedad. ¿Qué platos probaste? Comí pollo con mantequilla y naan con ajo. Estaban deliciosos. Grandes opciones, disfruto probando diferentes platos regionales. ¿Alguna otra cocina que recomiendes? La comida tailandesa también es fantástica. El equilibrio entre dulce y picante es perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu plato tailandés favorito? Realmente amo el pad thai. Es tan satisfactorio. ¿Qué pasa contigo? Soy fanático del curry verde, es rico y aromático. Definitivamente deberíamos intentar cocinar algunos de estos platos juntos. Eso sería divertido. Cocinar puede ser una excelente manera de aprender sobre diferentes culturas. Absolutamente. Además, podemos disfrutar juntos de los resultados. ¿Qué más crees que deberíamos explorar? Quizás un festival gastronómico es una excelente manera de probar muchos sabores a la vez.